Quien se traga las emociones se ahoga. Ya lo dice un refrán español: quien mucho traga, al final se ahoga. Hemos ido descubriendo la importancia que tienen los pensamientos y emociones en nuestra salud y nuestra conducta. Veamos un ejemplo concreto. Si alguien te dice, por ejemplo, vas horriblemente vestida, puedes reaccionar de diferentes maneras. La primera es que tú digas, pues tú sí que eres horrible. La segunda es que te lo tragues por dentro y te quedes dándole vueltas por la tarde o por la noche, un poco angustiado por ese ataque que has recibido. La tercera es ignorarlo, como si no lo hubieras escuchado. Y la cuarta es responder algo tipo, pues a mí me gusta, siempre he tenido gustos originales y distintos. Cada respuesta tiene un impacto diferente en el cuerpo, en cada célula y en la mente. En el primer caso, cuando uno responde de forma impulsiva, directa o un poco agresiva, quizá parece que el organismo se altera, pero acabó perdiendo amigos y rompiendo dificultando las relaciones personales. La segunda y la tercera, donde bloqueo, me enferman. Estoy silenciando y bloqueando emociones negativas y eso tiene repercusión sobre mi salud física y psicológica. La última respuesta es la más sana. No siempre es posible actuar y responder de la mejor manera posible. A veces la propia personalidad o las circunstancias nos hacen actuar de la forma inesperada o inadecuada y solo somos conscientes de ello tiempo después. Muchos han vivido en una sociedad que les ha incitado a bloquear o anular las emociones. Esto se debe a que parece que sentir o emocionarse es un signo de debilidad o de falta de fortaleza. Incluso en ocasiones parece que resulta inadecuado y poco apropiado expresar lo que uno siente, sobre todo si tiene un componente emotivo. Los que nos dedicamos al mundo de la mente y de las emociones sabemos que reprimir una emoción equivale a no aceptarla. Se quedan encajadas y enquistadas en el subconsciente. Lo lógico es que afloren de una u otra manera en nuestra vida, perturbando entonces profundamente nuestro equilibrio. Esto sucede muchas veces en las relaciones de las mujeres con sus madres o durante su infancia, que se quedan embarazadas y van a tener un bebé. Los embarazos, los partos y los pospartos son momentos de enorme vulnerabilidad a emociones reprimidas. Si uno guarda lo que siente por miedo a lo que piensen los demás, por temor a caer en ridículo o por incapacidad para expresarlo, eso termina causando un daño. Las emociones se acumulan y nos perjudican. Son como sombras que perturban nuestro cuerpo y nuestra mente. Aprende a expresar tus emociones. Cuando uno no es capaz de hacerlo, a veces espera que sea la otra persona la que se dé cuenta del daño cometido. La realidad es que la mayoría de las veces los que juzgan, critican o hieren no lo hacen con maldad. Incluso ignoran el daño que causan a otros. Existen personas que disfrutan ofendiendo y agraviando a otros, pero son los menos. En estos casos hablamos, por ejemplo, de personas con trastornos de personalidad severos. Por otro lado, existen personas con alta sensibilidad y vulnerabilidad a los comentarios y actos de otros. Poseen una piel psicológica excesivamente fina y hay que tratarlas con esmero porque a la mínima se sienten ofendidos. Si no expresamos cómo nos sentimos, existe una gran probabilidad de que la persona que tengamos enfrente no sea consciente del daño que nos causa. Las mujeres en general somos más sensibles que los hombres y al darle a todo más vueltas sufrimos más, con el agravante de que en muchos casos nuestras parejas, por falta de tiempo, atención o aptitud o todas ellas unidas, no saben leer los sutiles signos externos con los que a veces intentamos comunicarnos. Los hombres suelen ser menos emotivos y más prácticos. Es cierto que toda etiqueta es un reduccionismo, pero suele suceder así. ¿Y qué pasa entonces con esas emociones reprimidas? Vuelven por la puerta de atrás en algún momento en forma de enfermedades físicas o psicológicas. Consideramos personas neuróticas aquellas que al no haber sido capaces de manejar sus emociones de forma sana, se quedan enquistadas en el pasado. Se machacan por eventos, pensamientos, sentimientos no superados o mal digeridos y eso transforma su carácter en algo enfermizo y desgastante. Mucha gente no entiende que llorar es algo muy positivo en algunas circunstancias. Es decir, nosotros somos la única especie que lloramos por motivos emocionales. Cuando alguien observa a otro llorar es frecuente que se activen en el interior del observador emociones o conductas prosociales que le llevan a empatizar con él. Por lo tanto, cabe pensar que en algún momento de la historia, en la evolución del Homo sapiens, las lágrimas se transformaron en una forma de expresión del estado emocional de la mente. El cuerpo produce más de 100 litros de llanto al año de media. Si pensamos en todas esas personas que no recuerdan la última vez que lloraron, existen para compensar a otros que lloran litros y litros de lágrimas. Existen 3 tipos de lágrimas: las basales, que mantienen la hidratación del ojo. Luego existen las protectoras, que brotan ante agresiones físicas, motas de polvo o gases, y luego las emocionales. Y ese llanto de tipo emocional se activa cuando el organismo percibe un estado de alerta, de tristeza, de angustia, de peligro, y envía las lágrimas a los ojos como reacción ante ello.
De igual modo se produce un aumento del ritmo cardíaco y un sonrojo de las mejillas. William Frey, el investigador, estudió hace unos años el componente bioquímico de la lágrima tras llorar de forma intensa por angustia o tristeza. ¿Y sabéis lo que encontró? Niveles elevados de cortisol. Esta es la razón por la cual, tras un ejercicio de llanto, uno se siente liberado. Descarga tensión y desasosiego al deshacerse de cantidades importantes de cortisol. ¿Qué pasa si bloqueamos las principales emociones? Cuando las emociones se transforman en enfermedades físicas, estamos ante lo que se denomina enfermedad psicosomática. Psique, mente y soma, cuerpo. Una enfermedad psicosomática es una afección que se origina en la mente, pero desarrolla sus efectos en el cuerpo. Cuando una persona pasa por una situación de vergüenza o de bochorno, se enrojecen sus mejillas. Es un acto involuntario y no se puede alterar de forma consciente. En una discusión entre dos personas puede subir la presión arterial. Antes de una conferencia, un examen, una exposición, uno puede sentir taquicardia o hiperhidrosis, eso es sudar en exceso. La gente que sufre de estrés crónico, ansiedad o depresión, en un porcentaje alto padece síntomas físicos, migrañas, dolores de espalda, contracturas, alteraciones gastrointestinales o vértigo, mareos, hormigueos. El problema surge cuando la enfermedad que se instala en el cuerpo es de mayor gravedad, desde gastritis, úlceras, enfermedades neurológicas o oncológicas. No olvidemos algo muy importante. Mucho antes de enfermar, el cuerpo nos ha ido mandando señales de alerta en forma de molestias, debilidad o dolencias. La enfermedad en estos casos es un mensaje que nos envía al cuerpo que no cesa de comunicarse con nosotros ansiando lograr el equilibrio y la paz. Al vivir en la era de la velocidad y de las prisas, donde todo se desarrolla a un ritmo tan intenso, no conectamos con nuestro interior y no sabemos o no podemos dar voz a esos síntomas que nos están alertando de que algo no funciona. Esos indicadores son fundamentales para evitar la enfermedad o al menos frenar el empeoramiento de los síntomas. El cuerpo posee una doble función. Por un lado, escucha todo lo que dice nuestra mente y por otro lado nos habla a través de dolores, molestias, inquietudes o trastornos. Yo suelo decir que la ansiedad es la fiebre de la mente y del alma y que nos avisa de que el entorno es hostil o que estamos sometiendo al organismo a un exceso de actividades, emociones o situaciones con las que no puede lidiar. Por lo tanto, esos procesos de molestias o dolores, cada uno conoce los suyos, nos piden a gritos que tomemos conciencia de lo que nos está perjudicando, de lo que está suponiendo una amenaza o de algo que resulta un exceso para el cuerpo y para la mente. Por tanto, ignorar las señales es el primer paso hacia la debilidad y el desequilibrio en nuestra salud. Quiero darte, para terminar, unas pautas sencillas para gestionar de forma correcta tus emociones. La primera es conocerse. Aprende a conocer qué te perturba. Cuando alguien bloquea sus emociones desde siempre, será más difícil profundizar en el origen de ciertos problemas. En cualquier caso, inténtalo, lee y acude a personas que puedan ayudarte. Es imprescindible dar el primer paso. Lo segundo, identifica tus emociones. Pon nombre a lo que sientes. No es lo mismo rabia que rencor, alegría que emoción. Intenta ser realista, no maximices tus emociones perjudiciales. Este análisis te va a ayudar muchísimo a mejorar cómo te sientes. El tercero, busca ser asertivo. Di lo que piensas sin herir. No silencies todas tus emociones, habla con alguien que te genere confianza. Aprende a expresarte, pero cuidado al hacerlo con abrir puertas que no seas capaz de cerrar. Ve poco a poco. El desahogo tiene que permitir recuperar la paz y el equilibrio interior. Cuarto, no tengas miedo a convertirte en tu mejor versión. Aprende a sacar lo más valioso de tu interior. El que anula sus emociones acaba siendo una versión empeorada de sí mismo. Una versión descafeinada, sin capacidad para ilusionarse por nada. 5. Pon límites al efecto que los demás ejercen sobre ti. Aprende a identificar a la gente que te sube el cortisol, que tiene la capacidad de perturbarte profundamente en cualquier momento. No es posible que todo el mundo te altere, y debes intentar mantener a los que lo hagan, pero también conocerte bien para saber que a veces son personas que te sacan de tu zona de confort
o que quizá eres excesivamente sensible. Ser capaz de mejorar el manejo de nuestros pensamientos y la gestión de nuestras emociones tiene un enorme potencial para controlar el nivel de inflamación del cuerpo y nuestro estado de ánimo.